Era abril de 2023. Tenía 24 años entonces. Estábamos en el salón de su casa, ¿sabes? Serían como las 10 de la mañana de un sábado. Había una maleta vieja abierta en el suelo, parecía llena hasta arriba. Ella estaba sentada en el sofá, solo mirándome. Había ido a recoger unas cosas viejas mías que ella guardaba. La maleta era de mi abuelo, me dijo que la estaba cuidando para mí. Fui a abrirla para ver qué había dentro. Ella se quedó mirándome, sin decir nada. Yo solo quería coger mis cosas e irme. Levantó la mirada, se quedó en silencio un rato. Parecía que me estuviera analizando. Luego dijo, con esa voz calmada, tú siempre exageras todo, cariño. No explicó a qué se refería. Simplemente puso los ojos en blanco y volvió a mirar al frente. Me quedé callada allí un momento, ¿sabes? Como asimilando la frase. Desvié la mirada a la maleta, que estaba abierta en el suelo. La cogí de cualquier manera, sin siquiera mirar bien lo que cogía. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Sentí algo raro en el pecho, una opresión. Recordé otras veces. Cuando tenía unos 16 años, dijo que me había inventado una pelea que tuve con mi hermano. Juro que no me la inventé, pero ella dijo que yo era demasiado dramática. Lloré muchísimo entonces, me quedé destrozada. Se disculpó después, dijo que tampoco era para tanto. Luego, cuando tenía unos 20 años, discutimos por dinero, le dije que gastaba demasiado. Me respondió que yo era inestable y que no entendía nada de finanzas. Me quedé confusa, no dije nada más. Hace unos 2 años, en 2022, le contó una conversación mía a mi tía, distorsionó todo lo que dije. Mi tía me llamó enfadada, molesta. Fui a hablar con mi madre sobre eso. Lo negó todo, dijo que yo guardaba rencor y que veía fantasmas. Siempre acababa así. Yo acababa rindiéndome, lo dejaba pasar. Fingía que todo estaba bien y seguía adelante, guardándome todo. Pero esa tarde, volví a su habitación. Fui directa al armario, donde dijo que guardaba. Hablé en voz baja, para no asustarla, mamá, necesito volver a ver la maleta. Ella solo asintió con la cabeza, me dejó sola allí. Abrí la maleta con más cuidado esta vez. Empecé a buscar más a fondo. Había unos cuadernos viejos allí, eran suyos. Me puse a revolver en ellos hasta tarde. Estaba buscando su diario, con una urgencia que yo misma no entendía del todo. Sabía que guardaba todo, que escribía todo en cuadernos. Era su forma de organizar la vida, o de distorsionar la vida. Fui hasta el dormitorio principal, ese que apenas usaba, solo para guardar cosas. Abrí su armario, ese tan grande en la esquina, lleno de ropa que ni siquiera la veía usar. Allí al fondo, escondida detrás de unas cajas polvorientas, había una maleta vieja. Era de cuero, marrón oscuro, con unas hebillas antiguas. Parecía que había guardado allí los recuerdos más importantes, o los más peligrosos. Abrí la maleta despacio, con todo el cuidado del mundo para no hacer ruido y no llamar la atención, por si estaba cerca. Dentro, no solo estaban mis cosas. Había varios cuadernos. Eran gruesos, la tapa desgastada, con unas marcas de uso. Todos con su caligrafía, esa letra cursiva que conocía desde niña. Cogí el primer cuaderno que tenía más a mano. Estaba en el fondo de la maleta, parecía el más antiguo de todos. Empecé a hojear, medio sin saber qué esperar, medio con recelo. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo. Tenía anotaciones de hace años, con fechas y horas muy precisas, casi como un registro oficial. Describía conversaciones que tuvimos, situaciones específicas. Pero la descripción era completamente diferente a lo que yo recordaba. Parecía que había reescrito la historia, cambiado los hechos, transformado mis reacciones en algo que no tenía nada que ver con la realidad. Al principio no me lo creí mucho, pensé que era solo su memoria fallando, ¿sabes? Abrí otro cuaderno, uno más reciente. Este sí que me heló la sangre. Hablaba sobre mis reacciones. Yo estaba pasando por un momento difícil, cuestionándolo todo,
y ella lo registraba. Había frases como, me está cuestionando de nuevo. Le diré que es inestable. Escribía sobre mis dudas, sobre mi forma de ser, como si fueran defectos graves, como si yo fuera un problema a resolver. Y lo peor, tenía detalles de cómo hablaba con mi hermano pequeño, ese que es mucho menor y que siempre la admiró. Un día específico, cuando yo estaba enfadada por algo que ella hizo, le dio instrucciones, casi como un guión, para que me llamara loca delante de todos. Y él obedeció. Recuerdo aquello, fue un momento de humillación terrible. Ella estaba planeando activamente mis reacciones, manipulando a la gente a mi alrededor para hacerme parecer enferma, desequilibrada. Cogí un cuaderno específico, que sabía que era de 2022, cuando estaba saliendo con alguien. Aquella relación había terminado de una manera muy confusa, yo estaba llena de dudas sobre nosotros, sobre mí misma. Y allí, escrito con su letra, en blanco y negro, lo admitía todo. Escribió, le dije a Juan que ella no quiere comprometerse. Confesaba haber distorsionado mis palabras, haberle inventado cosas. Ella orquestó el fin de mi relación. Hizo que pareciera que la culpa era mía, que yo era la equivocada de la historia, que no sabía lo que quería. Me hizo dudar de mí misma, de mi capacidad de amar, de tener una relación estable. Tenía un plan todo el tiempo, y yo solo era una pieza en su juego. Mierda. Hizo eso todo el tiempo. Todas esas veces que me sentí confusa, que dudé de mi propia cordura, que pensé que estaba exagerando, era ella. Era su manipulación. Todo lo que sentía, lo que pensaba que era cosa de mi cabeza, era ella actuando en las sombras. Manipulaba a la gente, mentía descaradamente, distorsionaba los hechos para hacerme parecer inestable, exagerada, loca. Cogí mi móvil. Encendí la linterna para ver mejor dentro de la maleta, porque la luz de la habitación no era muy buena. Empecé a hacer fotos de todas las páginas que comprobaban las mentiras, las manipulaciones, las confesiones. Las guardé en un lugar seguro, en una carpeta que creé en el momento. Ese sentimiento raro que tenía desde por la mañana se hizo mucho más fuerte, una mezcla de rabia y decepción. Mintió durante años, destrozó trozos de mi vida. Hice fotos con el móvil, usé la linterna para iluminar bien cada detalle, cada palabra. Estuve como 3 horas allí, sentada en el suelo polvoriento de su habitación, revolviendo aquellos cuadernos viejos, cada uno de ellos un testimonio silencioso de sus mentiras. Fotografié página por página, con un cuidado casi obsesivo. Guardé todo en la nube, creé una carpeta separada, con un nombre codificado. Comprobé todo varias veces, revisando las fotos, comparando con lo que recordaba, para asegurarme de que no faltaba nada crucial. Parecía un guión de película, la villana orquestando cada paso, cada palabra. Y la villana era ella. Era mi madre. Cada página era una pieza del puzzle que necesitaba montar. La rabia empezó a burbujear, algo caliente y pesado subiendo por la garganta. Ni siquiera podía respirar bien. Miré los cuadernos, las fotos en mi móvil, y la ficha cayó de golpe, con un estruendo. No era paranoia mía, no era exageración mía, no era mi imaginación fértil jugándome una mala pasada. Era ella. La manipulación venía de ella, de la persona que debería protegerme, quererme incondicionalmente, darme una base. Sentí un vacío inmenso en el estómago, como si todo lo que creía, toda mi realidad, se hubiera desmoronado en segundos. Levantarme de allí fue difícil, mis piernas parecían de plomo, pegadas al suelo polvoriento. Cogí todos los cuadernos, uno por uno, y los volví a meter en la maleta, con un cuidado que ya no era de preservar, sino de guardar pruebas. Cerré la maleta con un golpe seco, sentí su peso en las manos, el peso insoportable de las mentiras que cargaba allí dentro. Salí de su habitación en absoluto silencio, sin mirar atrás, sin darle la oportunidad de verme desmoronarme, de ver el impacto devastador de sus acciones. Fui directa a mi habitación, cerré la puerta con llave, sintiendo una necesidad visceral de aislarme del mundo. Me tiré en la cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso. Me quedé allí, tumbada en la oscuridad, con el móvil en la mano, viendo y revisando las fotos que hice. Cada clic era un disparo certero a mi confianza, a mi memoria,
a mi percepción de la realidad. Empecé a conectar los puntos, a juntar todas esas piezas sueltas que siempre me incomodaron. Todas esas veces que me sentí equivocada, confusa, insegura, cuestionando mi propia cordura. Cada pelea sin sentido, cada discusión que terminaba conmigo sintiéndome la única culpable, cada vez que mi intuición me decía una cosa, gritaba una verdad, y ella, con su labia, me convencía de lo contrario. Era un patrón claro, un modus operandi que venía ejecutando desde hace años. Se alimentaba de mi desequilibrio, usaba mis debilidades contra mí, construía mi inseguridad para su propio beneficio. Era enfermizo, demasiado enfermizo. Recordé aquella vez que finalmente reuní el coraje para contarle sobre un acoso que sufrí en el trabajo. Estaba destrozada, necesitaba apoyo, consuelo. Me escuchó, o pensé que me escuchó, con una atención que luego descubrí que era solo una fachada. Al día siguiente, sin mi conocimiento, sin mi permiso, llamó a la persona involucrada, mi jefe, y contó todo de una manera completamente distorsionada. Dijo que yo estaba inventando historias, que estaba desequilibrada, que tenía una fijación con él y que buscaba atención. ¿La consecuencia? Me despidieron. Ella echó toda la culpa en mí, me hizo sentir como si yo fuera la equivocada, la causante de todos los problemas, la responsable de mi propia ruina profesional. Y allí, en esas páginas amarillentas, con una caligrafía fría y calculadora, describió la conversación que tuvo con él, riéndose de mi ingenuidad, planeando cómo destruirme, cómo silenciarme. Escribió, la chica es complicada. Inventa cosas para llamar la atención. Tuve que arreglármelas con ella antes de que creara más problemas para todos nosotros. La frialdad, la crueldad con la que narraba mi desgracia era aterradora. En otro cuaderno, uno más reciente, hablaba sobre mi decisión de cambiar de carrera. Finalmente había encontrado algo que me realizaba, algo que me encantaba hacer, pero que, lamentablemente, no daba tanto dinero como ella esperaba o deseaba para mí. Registró mi entusiasmo, mi pasión, con un tono de puro desdén. ¿De qué se cree que va a vivir? ¿Del arte? ¡Qué ridículo! Tendré que intervenir antes de que se hunda de una vez en esa ilusión. Y intervino, como siempre. Empezó a esparcir por toda la familia, por amigos en común, que yo estaba siendo irresponsable, que estaba tirando mi vida por la borda, que estaba decepcionando a todos, especialmente a ella. Creó un ambiente de desaprobación tan grande, una presión tan fuerte, que casi desistí, casi volví al camino que ella quería, a la vida segura y sin gracia que había planeado para mí. Casi me dejé convencer de que era incapaz de seguir mis propios sueños, de construir mi propio futuro. La noche avanzaba, las horas pasaban en un torbellino de emociones contradictorias. Estaba sentada en el suelo de mi habitación, rodeada por los cuadernos, sintiendo el olor a papel viejo, a polvo y a secretos oscuros. La rabia inicial, tan intensa, fue dando paso a una tristeza profunda, un duelo amargo por la madre que creí tener, por la infancia que creí tener, por la confianza que fue robada. Era como si estuviera descubriendo a una impostora, alguien que usó mi amor, mi admiración y mi confianza para manipularme y controlarme a lo largo de todos estos años. Miré las fotos en el móvil, la prueba concreta, innegable, brillando en la pantalla oscura. Tenía que hacer algo. Ya no podía vivir bajo su dominio, más como una marioneta sin voluntad propia. Necesitaba romper las cadenas, por muy doloroso y difícil que fuera. La maleta, que antes era un objeto personal, un receptáculo de recuerdos y pertenencias, ahora parecía un cofre de pruebas irrefutables. Y yo era la única que tenía acceso a él, la única que podía exponer la verdad. El peso de la verdad era abrumador, sofocante, pero, extrañamente, también empezaba a traer una sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sabía lo que estaba pasando. No estaba loca. No era inestable. Era víctima de una manipulación cruel y calculada, orquestada por la persona que más debería protegerme. El camino por delante sería arduo, lleno de desafíos, pero tenía las evidencias. Tenía la verdad. Y la verdad, por muy dolorosa que fuera, era lo único que podría liberarme de una vez por todas. El silencio de la noche solo era roto por el sonido de mi respiración agitada y el clic insistente de la cámara del móvil, registrando cada página,
cada confesión, cada prueba contundente contra ella. Era un acto de desesperación, pero también de resistencia silenciosa. Estaba montando mi caso, construyendo mi defensa contra la persona que más debería defenderme, pero que, en realidad, era mi mayor enemiga. Con las pruebas digitales seguras en la nube y en el móvil, sentí que necesitaba un momento para procesar todo aquello. La adrenalina del descubrimiento se estaba disipando, dando paso a un agotamiento profundo. Pero sabía que no podía parar allí. Aquello era solo el principio. Me levanté de la cama, mis piernas todavía un poco temblorosas, y fui hasta la ventana. La ciudad ahí fuera estaba dormida, las luces tenues creando un escenario de falsa paz. Pero dentro de mí, una tormenta se estaba formando. Miré el móvil de nuevo, las fotos, las confesiones escritas con su propia letra. Era increíble, la extensión de la manipulación. No solo había distorsionado hechos puntuales, había construido una narrativa entera sobre mí, una que me pintaba como inestable, confusa, dramática. Y lo peor, lo hizo de forma tan consistente, tan convincente, que yo misma empecé a creerlo. Decidí que necesitaba contárselo a alguien. A alguien de fuera, alguien que no estuviera involucrado en ese nido de mentiras. Pensé en llamar a mi tía, esa a la que solía decir que exageraba todo. Pero sería mejor confrontarla en persona, con las pruebas en mano. No quería solo hablar, quería mostrar. Quería que viera, en blanco y negro, el destrozo que causó. Al día siguiente, volví a su casa. La atmósfera estaba tensa desde el momento en que entré. Ella notó algo diferente en mí, un cambio sutil, pero perceptible. Ya no tenía esa apariencia abatida, confusa. Había una determinación en mi mirada que la incomodó. Intentó iniciar una conversación casual, preguntando cómo estaba, si había dormido bien. Respondí de forma corta, evasiva. No quería caer en sus provocaciones, en sus intentos de desestabilizarme. Fui directa al grano. Mamá, necesito hablar contigo. Y quiero que me escuches con atención. Me miró con desconfianza, pero asintió con la cabeza. Nos sentamos en el salón, el mismo salón donde solía regañarme, disminuirme. Cogí mi móvil, abrí la carpeta con las fotos y se las mostré. Empecé a hablar, mi voz temblaba un poco al principio, pero ganaba firmeza a cada palabra. He encontrado tus cuadernos, mamá. Esos que guardas en tu habitación. Y allí, lo has confesado todo. Se puso pálida. Sus ojos se abrieron un instante, pero pronto intentó disimular. ¿Qué cuadernos? No sé de qué estás hablando. Su voz intentaba sonar calmada, pero había un temblor en ella que delataba el pánico. No me mientas, mamá. Sé que has mentido. Mentiste sobre Juan, mentiste sobre mi trabajo, mentiste sobre mis peleas con mi hermano. Mentiste sobre mí. Puse el móvil en la mesa de centro, entre nosotras, las fotos expuestas, claras, innegables. Le mostré la página en la que admitía haber inventado cosas para Juan. Le mostré la parte en la que se reía de mi despido. Le mostré cómo planeaba hacerme parecer loca. Cogió el móvil, sus dedos temblando mientras se deslizaban por la pantalla. Vi la confusión, el miedo en sus ojos. Intentó negarlo, intentó argumentar, pero las palabras no salían. Eran sus confesiones, su caligrafía, la verdad escrita por ella misma. Esto no es lo que parece, murmuró, sin convicción. Estás interpretándolo todo mal. No, mamá. Lo estoy interpretando exactamente como está escrito. Lo has orquestado todo. Has manipulado a todo el mundo. Me has hecho dudar de mí misma durante años. ¿Por qué? La pregunta salió en una mezcla de rabia y dolor. Necesitaba una respuesta, una explicación, aunque supiera que quizás nunca recibiría una que me satisficiera. Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando las fotos, las páginas de los cuadernos que yo también imprimí y me llevé. El silencio era pesado, cargado de años de mentiras y manipulaciones. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. Solo quería lo mejor para ti. Aquello fue la gota que colmó el vaso. La ironía, la hipocresía. ¿Lo mejor para mí?
¿Destruyendo mi reputación? ¿Acabando con mis relaciones? ¿Haciéndome dudar de mi propia cordura? Eso es tú, lo mejor. Mi voz subió, la rabia desbordándose. Me levanté, incapaz de quedarme más tiempo sentada allí, escuchando excusas baratas. Intentó defenderse, dijo que yo era dramática, que estaba exagerando, que era mi culpa haberle creído. Las mismas frases de siempre, las mismas tácticas de manipulación. Pero ahora, con las pruebas en mis manos, ya no tenían efecto. Yo sabía la verdad. Y ella sabía que yo lo sabía. El enfrentamiento fue doloroso, pero necesario. Salí de su casa ese día con una mezcla de alivio y desolación. La verdad había salido a la luz, pero la persona que amaba, la madre que conocía, parecía haber desaparecido, sustituida por una manipuladora fría y calculadora. Aquel sería el fin de una era, el comienzo de algo completamente nuevo e incierto. Salí de su casa ese día con un nudo en la garganta, pero también con una sensación de ligereza que no sentía desde hacía años. La confrontación había sido brutal, pero necesaria. La verdad, por muy dolorosa que fuera, me liberó del peso de la incertidumbre, de la duda constante sobre mí misma. La madre que conocía, o que creía conocer, pareció morir ese día. En su lugar, quedó una extraña, alguien que usó mi amor y confianza para manipularme. En los días siguientes, el silencio entre nosotras fue ensordecedor. Intentó llamarme varias veces, pero no contesté. Bloqueé su número. Necesitaba espacio, tiempo para curar las heridas, para reconstruir mi propia narrativa, a partir de ahora, sin su interferencia. Poco a poco, me fui alejando. Las visitas se volvieron raras, las conversaciones superficiales, desprovistas de la intimidad que un día tuvimos. Era un distanciamiento doloroso, pero un distanciamiento saludable. Semanas se transformaron en meses. El polvo empezó a asentarse. Todavía sentía el dolor de la decepción, la tristeza por la madre que perdí, pero la rabia inicial dio paso a una resignación tranquila. Sabía quién era ella, y lo más importante, sabía quién era yo. Su manipulación ya no me definía. Hoy, la relación entre nosotras es distante, casi inexistente. Solo hablamos cuando es absolutamente necesario, en ocasiones familiares forzadas. Es un alivio, por extraño que parezca. Ya no está la tensión constante, la necesidad de probar mi valía, de defenderme de acusaciones veladas. La relación es fría, sí, pero es honesta. Y, para mí, esa honestidad, aunque dolorosa, es la base para cualquier tipo de paz. Aprendí a vivir con la verdad, a abrazarla como una guía para mi futuro. El tapiz de mi vida, antes deshilachado por sus mentiras, ahora puede ser tejido por mí misma, con hilos de autenticidad y fuerza. La libertad que conquisté en aquel enfrentamiento, por muy solitaria que fuera, era el único camino para seguir adelante.